Son ya 3 sexenios sin resolverse la relación entre el Congreso y el Ejecutivo en los informes de gobierno, que son el principal mecanismo para rendir cuentas del presidente a los legisladores. Vamos a tener hoy aquí la opinión, la reacción de los legisladores para conocer qué pasó ayer en la Cámara de Diputados, cómo se vivió la recepción del informe en la que no estuvo el presidente y su opinión sobre el cambio de prácticas o de formato que llevó al presidente a dialogar con un grupo de jóvenes fuera, en otro lugar distinto, en otra sede, en vez de haber acudido al Congreso. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver unas reacciones, algunas declaraciones, algunos datos para contextualizar el debate y regresamos acá a analizar justo el día del informe, el que alguna vez fuera el día del presidente, después habría sido el día contra el presidente y ahora simplemente el presidente tuvo su propio informe con un nuevo formato, dialogando con jóvenes en una sede distinta a la del Congreso. De eso vamos a hablar hoy. Regresamos en un minuto, ve estos datos y comenzamos. La primera sesión del periodo del Congreso arrancó tras recibir el cuarto informe de gobierno entre gritos y reclamos de diputados del PRI y Morena por la visita de Donald Trump, mientras en otro sitio el presidente se reunía a dialogar con jóvenes sobre el estado de su administración. 3 sexenios ya sin resolver la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Desde la tribuna, los grupos parlamentarios de la oposición coincidieron en reclamar al gobierno por el tema de la corrupción, con el telón de fondo de mantas y desplegados en abierta condena a la visita del candidato republicano a la presidencia, la víspera en Los Pinos. El informe de gobierno es el principal mecanismo de rendición de cuentas del presidente al Congreso. Aunque en los últimos años el acto se llevó a cabo en sedes paralelas al Congreso, nunca se había usado la práctica de convertirlo en un diálogo con la selección de jóvenes del país sin la presencia de los legisladores. Tampoco nunca ha habido diálogo o debate con el Parlamento. La primera pregunta de un joven en el encuentro, más que cuestionamiento, fue elogio. Antes que nada quiero darle las gracias, porque gracias a usted tenemos prácticamente todo. En el transcurso de 4 años ha hecho muchas mejoras a este país. Me gustaría saber, ¿qué más buenas noticias nos tienen mejoras de nuestro país? ¿Qué significado tiene el cambio del formato del informe para la rendición de cuentas, aunque el Ejecutivo haya cumplido con la obligación legal de entregarlo por escrito? ¿Cuáles las reacciones del Congreso? Posiciones. 1. El presidente Enrique Peña Nieto dijo ante los jóvenes que no gobierna para ser popular, impulsa un cambio. En el insólito ensayo de diálogo con jóvenes, como parte de su cuarto informe de gobierno, Enrique Peña Nieto explicó la polémica visita de Trump y las razones para invitarlo. En varias propuestas del candidato hay una amenaza real, un riesgo real para México, por lo que había que encararlo y hacerle sentir que México no acepta esas posiciones. 2. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que el encuentro no logró sensibilizar a Donald Trump para que entienda las complicaciones que provocan sus posturas, las que no solo lastiman a México, sino al mundo entero. 3. El coordinador de los diputados del Verde, Jesús Sesma, destacó sobre el informe que Enrique Peña Nieto sin duda pasará a la historia por haber hecho las grandes reformas que nos permitieron enfrentar el siglo XXI. Día posterior de reacciones al informe de gobierno que ayer se llevó a cabo digamos que casi en 2 sedes, una el Congreso que recibió el cuarto informe del presidente Peña Nieto, y la otra, pues el encuentro que sostuvo el mandatario con jóvenes a los que respondió preguntas, un grupo de 300 jóvenes seleccionados, y según muchos señalamientos, muchos de ellos eran conocidos, habían sido beneficiarios de programas sociales, pero el problema de fondo, haciendo esta introducción, son ya 3 sexenios sin que se acabe de resolver la relación entre el Congreso y el Ejecutivo en este ejercicio de rendición de cuentas que es el informe presidencial. Y la pregunta es ¿por qué? Y me da mucho gusto que podamos tener hoy la reacción de diputados, de legisladores del PAN y del PRD. Claudia Sánchez Juárez del PAN, diputada de Domex, del Estado de México. Así es, Pepe, muchísimas gracias. Un placer. Gracias por la invitación. No, un placer tenerte aquí, muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias a toda tu audiencia. Por venir. Y está también conmigo, me da mucho gusto, él ya ha estado con nosotros en este programa, diputado Rafael Hernández Soriano, del PRD. ¿Cómo estás? Pues bien, viviendo aquí acompañándote de nuevo y también acompañando a nuestra colega, la diputada Claudia
Encantada de compartir la mesa también. Oye, arranquemos. A ver, Rafael, ¿qué está pasando? 3 sexenios, te acordarás. Algún día fue el día del presidente, luego se trató pues del escenario donde se dieron las interpelaciones, luego el día contra el presidente y luego pues se fueron a sedes alternas. Recuerda, Calderón armaba sus informes en sedes alternas, en el auditorio, si mal no recuerdo, y total que no se acaba de entender por qué no se puede resolver una fecha central en la rendición de cuentas, una de las grandes asignaturas pendientes del país. Pues sí, es un signo de la crisis de legitimidad en la que estamos instalados entre los poderes, entre un poder particularmente que es el Ejecutivo. Hace, como bien lo recuerdas, ya hace 9 años que no se cumple la obligación constitucional de informar. Lo que en algún momento era el día del presidente, que hasta hacían desfile y salían todas las huestes a echarle confeti en su recorrido al Palacio Nacional, de repente desde hace 9 años se perdió y no transitó a lo que debe transitar, que es un acto de rendición de cuentas, que es una obligación constitucional, es un respeto y es un mandato para el equilibrio entre poderes, y es una obligación del Ejecutivo rendir cuentas. En este caso, la Constitución dice ante el Congreso, porque es el representante de la soberanía del país. Sin embargo, vamos de mal en peor, porque de hacerlo pues en algunas sedes alternas, pasan a hacerlo en una especie de show. Yo recordaba a Cristina Saralegui, que escogía sus audiencias y a partir de ahí hacía un programa. La verdad, muy lamentable que esté llegando a estos niveles de falta de informe, de cumplimiento de la Constitución, pero también de sentido político. Me parece que ha habido muchos errores. Este es uno de los errores más graves del presidente de la República, y sin mencionar lo que pasó horas antes de recibir al señor Trump. De verdad. Eso nos lo vas a contar ahorita cuando claro, nos metamos a qué pasó en el Congreso, que también ahí se armó una gresca interesante. Claudia, la verdad es que ni gobiernos priistas, ni gobiernos panistas, ni con Fox, ni con Calderón, ni ahora con Peña Nieto se resuelve el tema del formato del informe. Todos han tratado de darle la vuelta, encontrar nuevas prácticas, ¿no? Nuevos experimentos, pero ¿por qué tan difícil? Bueno, a mí me parece particularmente en este caso que es una reafirmación de lo mediático que pudiera ser la figura representada por el presidente en estos casos. Me lleva a lamentar mucho que este show que se llevó a cabo... ¿Te refieres al diálogo de Peña con los jóvenes? ¿O a la gresca que hubo en el Congreso? No. Porque ahí también estuvieron a punto de darse a golpes. Estamos hablando particularmente de el formato que se le pretende dar al informe presidencial. Me parece que es un estilo que se ha manejado desde que el presidente era gobernador del Estado de México, y me parece que fue un foro sumamente controlado, y me parece que es sumamente respetable la opinión que puedan tener los jóvenes, pero los jóvenes no somos todos en el país. Necesitamos escuchar a todos, y como bien lo decía mi compañero del PRD, aquí también está la soberanía del poder legislativo, y es donde se tienen que rendir las cuentas correspondientes. Pero bueno, pues ya esperaremos también la glosa para entonces entrar en un debate parlamentario. En la glosa, ahí sí es donde hay preguntas y respuestas. Creo que tengo una llamada telefónica con el doctor Manuel Guerrero, es el director de la carrera de comunicación. Hablamos con él antes del informe, justo para conocer su punto de vista sobre este nuevo formato, y le preguntaría exactamente lo mismo. Manuel, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. ¿Qué tal, Pepe? Pues de nuevo muy buenas tardes a ti, a los señores diputados y a la audiencia. Oye, comentarte, Manuel, ¿cómo viste, qué resultado ves de este experimento del formato que escogió el presidente para, digamos, dar su mensaje de informe presidencial este año? Pues mira, en términos estrictos de comunicación, yo te diría que fue una apuesta alta en un inicio, porque pues parecía como, bueno, pues un intento de acercamiento con una audiencia que desde el inicio de su mandato pues tuvo dificultades en tenerla cerca, ¿no? Los jóvenes han sido quizá la población
constantemente más crítica de esta gestión, desde el inicio, ¿no? Incluso desde la campaña, ya para no referirnos a los movimientos Yo Soy 132, etcétera, etcétera. Ajá. Estrategia de decir, bueno, si nos vamos por el formato de los años anteriores ya no se gana nada, pues vamos a intentar acercarnos de una manera novedosa a estos jóvenes. En esos términos y visto en el papel parecería una cosa interesante. El problema fue que termina siendo pues un show en donde el presidente responde lo que quiere a preguntas muy tímidas de una serie de jóvenes que no sabemos cómo fueron reclutados, no sabemos si son representativos, pero evidentemente ahí había, por lo menos yo conté lo que pude rápidamente, pues conté más de 15 miembros de las Fuerzas Armadas que si le salía sorteada una pregunta como si le salió a un teniente de la Armada, ajá, nunca, por disciplina, iban a poder cuestionar a su jefe supremo, ¿no? Ya no digamos cómo empezaban preguntando los jóvenes, agradeciendo la invitación de estar ahí, pero agradeciéndole personalmente al presidente por generar pues todos los beneficios y maravillas que nos había presentado en el pequeño introito antes de este debate. Entonces termina siendo un show muy mal montado, en donde el presidente tiene respuestas muy acartonadas, ya sabe lo que va a responder, y no es lo que, digamos, no es un informe. Y creo que la debilidad y el problema estructural es que la clase política en general, pues, no quiere rendir cuentas. Digamos que va casi a rastras con las uñas, aferradas al piso, para cualquier procedimiento real y auténtico de rendición de cuentas. Déjame tomar esa última frase, Manuel, déjame ir con el diputado Hernández Soriano. La clase política, y ahí sí ya no solamente está hablando del presidente, está hablando de todos los partidos, Rafa, y no sé si eso explique justo por qué no se resuelve este tema del informe. Es reacia a rendir cuentas en este país, tanto PRD como PAN, como PRI, gobiernos, que además los tres son gobiernos. ¿Coincides con Manuel? Yo creo que sí, decir que no es dejar a la gente con su opinión, negar la opinión general de la gente. Sí, aunque las generalizaciones siempre no son adecuadas, pero sí hay resistencia en gobernadores, en presidentes municipales y seguramente de todos los colores. Pero hay algo que es fundamental, estamos hablando no de cualquier servidor público, sino del cargo más importante de este país, que es el de la presidencia de la República. Y es precisamente ahí donde se pierde el sentido de legitimidad del discurso de Enrique Peña Nieto, del Ejecutivo Federal, cuando en el informe que nos está enviando al Congreso dice, vamos en la avanzada, vamos implementando el sistema anticorrupción, estamos dialogando con la gente, estamos resolviendo estos problemas. Sin embargo, en los hechos pues, se niega a rendir cuentas claras y está haciendo esto, montar un show en lugar de rendir las cuentas en el órgano que legalmente y constitucionalmente tiene que hacerlo. Se ha implementado y estamos implementando desde el Congreso el Sistema Nacional Anticorrupción con ciertas medidas que ya tuvimos oportunidad de exponer aquí hace algunas semanas, que me parece que van a obligar y hacer necesario que haya un cambio en la actuación de los representantes populares o gobernantes en este caso. Y eso va a ayudar para lo que mencionaba Alejandro, en el sentido de poder ir dejando atrás la opacidad y la falta de rendición de cuentas y la falta de cumplimiento de obligación de informar a la nación o a los gobernados como lo tiene que hacer cualquier representante popular. Ahí, Claudia, es donde uno digamos, le entra la duda o el escepticismo, porque por un lado, en efecto, está aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción, pero va a poder funcionar cuando un hecho tan, digamos, de tanta tradición y ya tan establecido, casi podrías decirle hasta tan mecánico, como el informe presidencial, sigue reflejando esta, digamos, posición reactiva de todos los partidos, no sé si estés de acuerdo con eso, a rendir cuentas. Yo creo que es una obligación primogénea que todos los que desempeñamos una función pública seamos transparentes, por eso es el impulso al sistema anticorrupción. Y
Pues han habido escándalos que creo que me parece que están sin resolver. Tendríamos que empezar por resolver el tema de la Casa Blanca, de la Casa de Malinalco, de algunos otros escándalos que me parecen lamentables. Y pues bueno, el departamento de Miami, ¿no? Nada menos. Y aquí bien lo decía el senador Herrera en el posicionamiento que hizo en la Cámara de Diputados. Creo que es una doble falta y tendríamos que ser muy responsables porque pide disculpas, es el tema de la Casa Blanca, pide disculpas, entonces, ¿hay culpa? No me queda claro. Yo creo que tendríamos que ser muy certeros y tendríamos que tener un sistema muy fortalecido, muy robusto, para que entonces sí, pues no haya lugar a dudas. Pero a ver, cada quien tenga que actuar del partido que sea, claro, sean gobernadores de cualquier color, pero para que rindan cuentas y sean transparentes. ¿No es justo el día del informe presidencial el momento propicio para pedirle y para que los legisladores pidan cuentas sobre eso? Justamente déjame ir con Alejandro. Manuel, ¿cómo ves? Pues ¿No, mira, yo no creo era que justo es el momento preciso para pedir cuentas sobre todos los temas que señala Claudia? Creo que sí, yo coincido plenamente y me parece que ahí es justo. El sentido republicano de esta rendición de cuentas debería ser a partir de un diálogo con otros poderes, con el poder legislativo representante de la soberanía popular. Pues ahí es un primer mensaje que debería construirse como un diálogo crítico, fuerte, duro, pero siempre un diálogo. Y eso es a lo que, digamos, las presidencias, desde que se renuncia a tener los formatos presidencialistas de aplausos, pues se han rehusado a debatir, se han rehusado a presentar un informe de la nación. Y si uno lee, porque más allá de lo que presentó ayer mediáticamente, si uno lee el informe, por ejemplo, la cuestión de seguridad y la cuestión de el Sistema Nacional Anticorrupción, bueno, se da como si fuera un hecho y apenas acaban de pasar las reformas, no se ha implementado, no tenemos un fiscal todavía, no sabemos si va a ser realmente autónomo o no, y ya se da triunfalistamente como un hecho, sin que exista la posibilidad de que nadie contravenga, critique, observe esa situación. Y esa es la que me parece que se ha roto. Y hay una parte muy importante en la que coincido con los dos diputados de que debería hacerse este ejercicio porque es parte del diálogo sano de un espacio público libre y democrático. Lo que vimos también en el Congreso, ya hablamos del acto del presidente Peña, pero ayer lo del Congreso, cuéntame qué sabor te deja a ti de boca en términos de, digamos, de receptividad para recibir, digamos, el informe presidencial. Yo digo que va muy relacionado con la primera parte que hemos abordado, tiene que ver con una actitud de desdén, de falta de sensibilidad política para saber que existen otros poderes y hay que darle su espacio. ¿Sientes desdén del presidente? Sí, pero también una dosis de autoritarismo que también se huele en San Lázaro. Te voy a platicar, porque el autoritarismo que utiliza el Ejecutivo para no remitir su informe directamente al Congreso. Lo mandó por escrito, como es su deber constitucional. Es el mismo que se ve en la Cámara, el funcionamiento de la Cámara. La mayoría que conforma el Revolucionario Institucional con sus aliados la imponen sistemáticamente. Y eso obstruye el debate. Ellos quieren imponer reglas, cambiar el reglamento para disminuir los tiempos de intervención, a veces cortan el derecho de los diputados a subir a tribuna, y yo no justifico a los diputados que se calientan, que en el clamor, que por un asunto de impotencia llegan al extremo de los jaloneos. No los justifico porque para mí es muy triste como legislador ver que en donde debe ser un espacio... El Parlamento donde se habla. Debe ser un espacio de resolución de problemas y precisamente es Parlamento porque se parla, se habla y ahí se discute para llegar a acuerdos que beneficien al país. En lugar de hacer eso, que es la esencia, están jaloneándose las mantas porque desacreditan al presidente y esto es muy triste. Yo no justifico, pero también veo falta de oficio político de esta parte que se manifiesta de esa forma a extremos de agredir verbalmente a los oradores, etcétera. Y eso es muy triste. Yo espero
que pronto haya su dosis de responsabilidad tanto en el Congreso porque y también la haya en el PRI, el autoritarismo de las mayorías de verdad que provocan que quien no aguanta se calienta muy rápido, que son de mecha corta, llega a los Claudia, extremos. falta de responsabilidad, falta de oficio político, al mismo tiempo que se entiende desde el Ejecutivo. ¿Tú sientes eso? ¿Compartes o no compartes? Después de lo que vimos, sí, en efecto, ayer jaloneos por las mantas sobre Trump entre el PRI y Morena. Yo coincido con Manuel Guerrero. Me parece que tiene que haber un diálogo entre poderes. Y estábamos, lo decíamos hace un momento, estábamos acostumbrados a ver un discurso pomposo, casi real, ¿no? Pero esta es la realidad de una democracia y esta es la realidad de una alternancia. Yo creo que tendremos que ir avanzando también en las formas, la tolerancia para escuchar los posicionamientos de Pero los... ya llevamos 3 sexenios, Claudia. O sea, ya son Yo 3. creo que todo... Vamos avanzando muy lento. Yo creo que todas las actividades humanas pueden llegar a ser pasionales. Sin embargo, bueno, aquí hay formas que cuidar y tolerancia por parte de los grupos parlamentarios y por parte de los propios diputados, ¿no? Estamos haciendo uso, a lo mejor, de un derecho que es la libre manifestación, sí, pero ¿hasta qué punto? Bueno, yo creo que los golpes ya creo... ¿no? Yo creo que se vale escuchar los posicionamientos. Podemos o no estar de acuerdo, como ayer en lo particular me pareció que hubo posicionamientos muy inteligentes, hubo posicionamientos en donde se resaltan las deficiencias de este gobierno, pero también hay posicionamientos inteligentes y hay posicionamientos que defienden la posición del gobierno. Me parece que los datos de pobreza, los datos de inseguridad, peso sumamente endeble, cuando en el inicio del sexenio se inició, costaba 12 pesos, ahorita está alrededor de los 19 pesos. Tenemos serios problemas y la gente nos reclama, no solo al Ejecutivo, yo creo que a todos los actores políticos, a que demos soluciones. Pero en este momento estamos haciendo el análisis del informe presidencial, que lamentablemente no ha dado los resultados que prometió en campaña. Y hablando del día después del informe, estábamos hablando con la diputada Claudia Sánchez Juárez, diputada del PAN, y con el diputado Rafael Hernández Soriano del PRD. Manuel Guerrero, lo tengo en la línea, es el director de la carrera de comunicación de la Ibero. Y lo mismo, Manuel, falta de responsabilidad, falta de oficio político. En esta relación que generalmente para que haya tango se necesitan 2, ahí está también cómo viste lo del Congreso. Pues mira, yo creo que la política tiene mucho que ver con pues todo un arte de intercambiar, negociar, presentar, discutir, defender razones, ¿no? Y esto se puede hacer de manera apasionada, pero cuando lo que se intercambia dejan de ser razones, entonces la política desaparece, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con nuestra cultura política en general, porque nuestros diputados, nuestros gobernadores no vienen de Marte, son parte de la sociedad mexicana, una sociedad que en términos generales, digamos, tiene una cultura cívica bastante pobre, digamos, no tenemos la cultura del parlamentarismo, del intercambio razonable de argumentos. Y lo podemos ver pues a lo largo de la historia, lo podemos ver hoy en día en el Congreso, en donde muchos de los proyectos que se votan ya llegan amarrados cuando van al Pleno, ya está planchado. Entonces, cuando los diputados suben o los senadores suben a plantear posturas, pues pueden ser brillantes argumentos, me pueden convencer personalmente, pero mi voto ya está comprometido por otros intereses de otro lado, ¿no? Entonces, digamos, nos hemos cerrado también a aprender a parlamentar, y creo que eso es una de las cosas que hoy en el mundo de las redes sociales nuestros representantes tienen que ejercitar, esa cuestión del intercambio, del diálogo, de escuchar al otro y de proponer razones. Te quiere contestar la diputada Sánchez Juárez. Sí, claro. Bueno, yo coincido, creo que hay en esta pluralidad, en esta composición de la Cámara de Diputados, pues también hay representatividad de toda la sociedad, y me parece que
que es el espíritu de la conformación del legislativo. Coincido plenamente, yo creo que yo creo que tendremos que transitar y tendremos que sí, profesionalizar el Parlamento, ¿no? Yo creo que eso es uno de los puntos medulares. Yo creo que tener, sí, diálogos muy constructivos, sobre todo para una sociedad necesitada de resultados, es importante. Y por eso es tan importante que tengamos el diálogo con el Ejecutivo, y por eso es tan importante que crucemos cifras y veamos que la situación pues económica, la situación de seguridad, pues está siendo rebasada, la situación de gobernabilidad está siendo rebasada. Y tomando tu intervención, si me lo permites, una sociedad tan necesitada de razones que no ve suficientemente en el Congreso, ni tampoco en el acto que ayer llevó a cabo el presidente. Ni siquiera en la parte escrita del informe tampoco están las razones. En ninguno de los dos. ¿Cómo ves, Rafa? Pues, o sea, ¿dónde queda, digamos así, necesidad primaria de la gente? ¿Dónde están las razones? Todo tiene un límite y si no generamos el espacio de diálogo, estamos ya en el límite de comunicar, porque en lugar de estar en este programa viendo lo de Trump y las trompadas del Congreso, debiéramos estar informando a la gente cuál es nuestra opinión sobre el estado que guarda la nación en materia económica, por qué le afecta que suba los hidrocarburos, la gasolina, el gas, el diésel, cuánto tenemos de deuda, cómo se ha incrementado la deuda en este sexenio, porque nos dicen que vamos muy bien, de que hay un manejo macroeconómico muy responsable, pero no nos dicen que hay un endeudamiento muy fuerte y que quien está pagando la estabilidad económica de nuestro país es el consumidor. Cuando sube la gasolina, llenar el tanque cuesta más. Cuando sube el diésel, las mercancías incrementan el costo de traslado. Cuando sube el gas, suben los costos de producción y los empresarios suben los productos. ¿Quién lo está pagando? El consumidor, es decir, las personas que nos están viendo las de pie. Y tenemos que contrastar opiniones de cómo encontrar soluciones a este problema ya grave que tiene el país en materia económica, en materia social. Ahora, va a ser difícil encontrar soluciones si vemos dificultades de diálogo entre los poderes, Manuel, y dificultades de diálogo entre la clase política y, digamos, la sociedad en general. Pues sí, yo creo que lo que sí necesitamos, como dice el diputado, pues estamos ya en los últimos momentos, porque pues digamos el descontento social me parece que ha crecido. Las encuestas de Reforma que comparaban, por ejemplo, ¿considera usted que la violencia ha crecido, que la inseguridad ha crecido, que la economía está peor? Estas encuestas que ha hecho en los últimos 3 años comparados, que la hizo en el último año, en julio de 2015, y ahora en agosto de 2016, en todos los rubros la gente percibe que está peor la cosa. Entonces, bueno, y todavía nos faltan 2 años de este gobierno. Yo creo que la clase política en general tiene que asumir pues la responsabilidad que a cada quien le toque, ¿no? Y empezar a construir puentes y diálogos para ver cómo vamos a sacar a este país de donde se encuentra. Yo coincido con el diputado. A ver, nos presentan cifras alegres de que bueno, pues la economía está estable si es estable estar en 2% o menos de crecimiento anual en los últimos años, pues puede ser, pero el endeudamiento ha crecido. Nos dijeron ayer que los empleos han crecido también, una cifra récord. Lo que no nos dicen es que son empleos de menos de 2 salarios mínimos. Entonces, bueno, pero para eso necesitamos un diálogo, y creo que los legisladores pues tienen la clave ahí para ir resolviendo este nudo terrible en el que estamos metidos. A mí lo que se me está acabando es el tiempo para este diálogo precisamente, pero voy con Claudia. Claudia, ¿con qué idea te quedas? Yo me quedo con la idea de ayer. Yo me quedo con la idea de que sí, efectivamente, tendremos que constatar ideas con el Ejecutivo, y creo que se ha tenido desde la legislatura pasada un Congreso, si me lo permites el calificativo, una oposición generosa, en donde le ha dado reformas que eran necesarias para el país al Ejecutivo. El pacto. Y en esta legislatura que estamos viviendo, como bien lo decía mi compañero del PRD, somos minoría. El PRD y sus aliados tienen una aplastante mayoría, y yo creo que deberían
El PRI y sus aliados, perdón. El PRI y sus aliados tienen Todavía una bastante no, mayoría y debería entonces agilizarse el oficio político, como bien lo dice mi compañero del PRD. Sin embargo, pues parece que la oposición la quieren desdibujar, y la oposición seria que manifiesta con datos duros y serios, pues también la quieren minimizar. Entonces yo creo que el Ejecutivo está obligado a tener los oídos más abiertos para poder tender puentes con la oposición. Muy bien, ¿Con qué te quedas? ¿Diálogo? ¿Diálogo sí? ¿Cómo? Sí, lo que vemos ¿Con quién? Políticamente ahorita son los últimos coletazos del dinosaurio. Le fue mal en las elecciones. El presidente, que en lugar de ver al país ve las encuestas, ve que su popularidad está por los suelos, ya tiene 85% de opinión en contra, y seguramente eso, con esa información amaneció en su escritorio, y en lugar de hacer uso de la política, está haciendo uso de la publicidad. Pero también ya vimos que no le dio cuenta, no les da resultados, porque arman escenarios artificiales y la gente se está dando cuenta. Lo que sigue es generar y recuperar la esencia de la política, que es los espacios de discusión, de diálogo, independientemente de la posición que tienen algunos, porque a veces cuando tienen mayorías en el Congreso quieren imponer la razón, y eso hace que las minorías pues reaccionen de maneras inadecuadas. El Congreso, desde luego, yo coincidiría que puede ser un espacio para rehacer y poner cimientos a una nueva transición en nuestro país, con nuevas reglas. Me quedo con eso. A mí se me fue el tiempo. Muchas gracias al diputado Rafael Hernández Soriano del PRD. Muchas gracias Manuel Guerrero, director de la carrera de comunicación de la Ibero. Y muchísimas gracias Claudia Sánchez Juárez, diputada del PAN. Gracias a los tres, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.